Nosotros éramos enemigos y nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Estoy compartiendo, haciendo un recorrido por el libro de Mateo y los invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 2. La última vez que compartí con ustedes, analizamos el nacimiento de Jesús con respecto a las circunstancias que vivió José. Y hoy vamos a ver lo que sigue en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice lo siguiente: Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle adoración. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: Id y averiguad bien por el niño. Cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Y ellos, después de oír al rey, se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, los magos sintieron inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en su sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Aquí encontramos circunstancias de alguna manera extrañas con respecto al nacimiento de Jesús. Y de alguna manera estas circunstancias van a ir marcando las características que iba a tener el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Encontramos estos personajes que no sabemos, que generalmente decimos que son tres, no sabemos a ciencia cierta cuánto eran, pero supongamos que eran tres, estos personajes que vienen de otro país, que vienen de otra cultura, es más, tenían otra religión. Sin embargo, vienen buscando ¿a quién? Buscando a Jesús. Y tenemos otros personajes, tenemos por supuesto el niño Jesús con José y María, tenemos a los escribas y sacerdotes y tenemos al rey Herodes. ¿Qué nos muestra esto acerca de Dios? Porque nosotros dijimos que para leer la Biblia nosotros tenemos que descubrir quién es Dios. ¿Qué nos muestra esto acerca del plan de Dios? ¿Por qué los magos vinieron? ¿Por qué los magos fueron llamados de Dios? Fueron llamados por Dios para venir aquí a Jerusalén. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan original de Dios era que los magos le anuncien a Jerusalén que el Mesías había nacido, o era que los escribas y los sacerdotes le anuncien a Jerusalén y al mundo que el Mesías había nacido. ¿Cuál era el plan original de Dios? El pueblo de Dios que había conocido, porque tenían las escrituras y las profecías, como ellos me mostraron ahí. Así que ellos eran los primeros que tenían que haberse dado cuenta de eso. Correcto. El plan original de Dios era que los sacerdotes y escribas le anuncien al pueblo que el Mesías había nacido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿fueron los sacerdotes y los escribas que le anunciaron al pueblo que el Mesías había nacido? No. ¿Quiénes fueron? Extranjeros. ¿Conocían la ley de Dios estos extranjeros? Posiblemente no, quizás sí sabían algo, pero ¿habían recibido el santuario estos extranjeros? No. Y sin embargo, Dios los usa para anunciarle al pueblo de Dios que el Mesías había nacido. ¿Qué nos dice esto de Dios? Esto nos dice de Dios que Dios tiene una misión para su pueblo, pero que si su pueblo no cumple la misión, Dios va a hacer que cumplan la misión aquellos que Él no escogió, para que las promesas que Él prometió a su pueblo se cumplan en aquellos que Él no escogió. Esto de alguna manera nos tira un poquito abajo la soberbia, esa denominacional que nosotros tenemos, pensando de que nosotros vamos a ser los protagonistas de los movimientos finales sí o sí. Sea la actitud que tengamos, cualquiera sea, simplemente por el hecho de haber recibido la verdad.
El pueblo judío había recibido la verdad, había recibido la ley y en la ley había recibido el plan o la descripción de los principios que Dios quería que vivan todos los habitantes de la tierra. El pueblo de Israel había recibido el plan de salvación en el santuario y había recibido a través del santuario el mensaje de la salvación por gracia. Sin embargo, a pesar de haber tenido la verdad, Dios no los escogió para anunciar la venida del Mesías, porque ellos no quisieron cumplir con la misión que Dios les dio y no se relacionaron con el Dios que les daba la misión. Y por eso nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, de entender que no es por el hecho de haber sido elegidos, no sé si está bien lo que voy a decir, pero no es por el hecho de haber sido elegidos que vamos a ser escogidos. Porque el pueblo, los escribas y los sacerdotes habían sido elegidos, pero los que fueron escogidos fueron unos babilonios que no tenían conocimiento prácticamente de los rudimentos de la verdad. Y sin embargo, despertaron al pueblo para la venida del Mesías. ¿Qué nos enseña esto también? ¿Sabían los escribas y fariseos y los sacerdotes dónde iban a ser el Mesías? ¿Cómo lo sabían? Porque estudiaban las profecías. Ellos conocían las profecías que estos magos no conocían y se las enseñaron. Ahora la pregunta es, ¿de qué sirve saber tanto de profecía si la profecía no me lleva a conocer o a descubrir a quién al que la profecía apunta? Y por eso no nos engañemos con el conocimiento, ese conocimiento intelectual. Porque Dios dice que entre actitudes correctas y doctrina correcta, ¿qué es preferible para Dios? Actitud correcta. Porque Dios puede usar a alguien sin actitud correcta, con actitud correcta y con doctrina incorrecta lo puede usar, pero alguien que tiene doctrina correcta y tiene actitud incorrecta no puede ser usado por Dios. Y por eso cuando nosotros ponemos nuestra seguridad en aquello que hemos recibido, en vez de poner nuestra seguridad en lo que Dios ha producido en nosotros y en la actitud que tenemos para con Dios, corremos un grave peligro. Y ese fue el peligro que corrió Israel. Y por eso Dios había elegido a ellos. Pero como ellos no quisieron, Dios tomó a alguien que no había elegido y lo hizo escogido. Yo creo que a veces Dios es más flexible de lo que nosotros pensamos con sus planes y los modifica de una manera más rápida, o no sé si decir más rápido, pero Dios es un Dios que se adapta. ¿Era el plan de Dios que Jesús naciera en un pesebre? No, quizás no. Yo no creo. Yo creo que el plan era que naciera tan siquiera en una casa, en una buena cama. Pero al no haber una cama dispuesta, nació en un pesebre. Jesús iba a nacer. Y si no había cama dispuesta, sería un pesebre o sería el suelo. Pero Jesús iba a nacer. No era el plan de Dios, o es el plan de Dios, que este pueblo predique el Evangelio y prepare camino para la venida de Cristo. Pero si este pueblo no está dispuesto, puede ser que Dios tome a otro pueblo, a otras personas. Y alguien puede estar diciendo, pero pastor, está diciendo que nosotros no somos la última iglesia. Nos encanta defender la iglesia correcta y no nos importa si tenemos la actitud correcta o no. Sería mucho mejor que nos preocupáramos por tener la actitud correcta y después digamos si somos la iglesia correcta o no. Pero sí tenemos la seguridad de que somos un movimiento levantado por Dios, especial, no hay ninguna duda. No tengo ninguna duda y por eso soy pastor del movimiento adventista. Pero vuelvo a repetir, el hecho que hayamos sido elegidos no necesariamente nos hará escogidos si no tenemos la correcta actitud. Podemos saber toda la profecía, podemos tener todos los charts diciendo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Sin embargo, puede ser que cuando Cristo esté viniendo no nos demos cuenta que Cristo está viniendo y van a tener que venir otros a decirnos que Cristo está viniendo. Y cuando vengan esos nos vamos a ofender tanto que no vamos a estar dispuestos de ir a Belén para ver si las cosas fueron así. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes y los escribas? Simplemente confirmar y caminar Belén estaba muy cerca de Jerusalén.
En eso está también Herodes, que fue el que llamó a los sacerdotes. ¿Quién era Herodes? Herodes el Grande, se le dice el Grande. ¿Por qué se le dice el Grande a Herodes? Porque realmente en la historia Herodes es considerado como una gran estadista, un gran administrador. Se cree que fue uno de los mejores administradores y estadistas que existió. Sin embargo, lo que es grande para los hombres no es grande para Dios. Este Herodes el Grande para los hombres era pero muy, muy chiquito para Dios. Y era tan chiquito que era una persona totalmente insegura. Y su inseguridad la mostraba que cuando veía una amenaza, enseguida se ponía nervioso. Y fíjense, le dijeron, ha nacido un rey. Y enseguida no solamente se turbó él, sino que se turbó todo Jerusalén. Porque las personas inseguras continuamente se sienten amenazadas. Siempre se sienten que les van a quitar el lugar. Siempre se sienten que va a aparecer alguien que es mejor. Y ese era Herodes el Grande, a pesar que se destacó. Era un inseguro tremendo. Y así como era tan inseguro, hacía sufrir a todas las personas que estaban a su alrededor. Porque las personas inseguras lo que hacen es hacer sufrir a las personas que tienen alrededor. Porque siempre se sienten amenazados. Siempre se sienten que le están hablando mal. Siempre sienten que están diciéndole una cosa y ofendiéndose. Bueno, eso era Herodes. Y Herodes no había aprendido a liberarse de sí mismo. Herodes era un astuto y zorro. Y como todo político también era como esas personas que van a la iglesia a ver en qué se equivoca el predicador. Y prestan atención para después salir y entonces tirar cizaña. Y Herodes lo que estaba haciendo era engañar a los magos, haciéndoles creer que él estaba interesado en adorar al Señor, y lo único que estaba interesado era en asegurar su posición aquí en la tierra. ¿Qué es lo que te hace tan activo en la iglesia? ¿Es asegurar tu posición aquí en la tierra o asegurar tu posición con Dios? Y quiero decirte que tu posición con Dios ya está asegurada, solamente tenemos que tener una relación con Cristo real todos los días. Y cuando tengamos la seguridad de Cristo en nuestra vida, no estaremos tan preocupados por las cosas externas y por nuestras posiciones aquí en la tierra. Herodes no tenía esa seguridad. Pero entonces por eso les dijo, id y háganmelo saber para que yo también lo adore. Y los magos salieron sin conocer mucho de la verdad, pero muy interesados en conocer a la persona que les había revelado algo de verdad. Yo estoy seguro que a través de esta visita, ya cuando los magos llegaron, no llegaron al pesebre evidentemente, ya José y María estaban en una casa. Ahora también hay algo interesante que no tiene mucho que ver con esto, pero ¿por qué José y María estaban en un pesebre? Cuando José estaba yendo a Belén, ¿y por qué estaba yendo José a Belén? Por el censo, pero ¿por qué tenía que ir a Belén y no tenía que ir a otro lado? Muy bien, porque José había nacido en Belén. Entonces, si José había nacido en Belén, él tendría que haber tenido parientes en Belén. Y esto es una especulación mía. Pero ¿por qué entonces ningún pariente, por qué buscaron una posada y al no haber posadas terminaron en un pesebre, terminaron en un establo y ningún pariente los recibió? La pregunta es, ¿no será que los parientes los estaban desechando porque pensaban realmente que ellos habían metido la pata? Y ellos de alguna manera habían quedado mal. Al aceptar el plan de Dios, habían quedado mal delante de toda la sociedad. Y muchas veces cuando tú aceptes el camino de Dios, Dios no te promete un camino de rosas, lo que te promete es que nunca te dejará. Y en ese no dejarte, Dios te va a poner en circunstancias muchas veces que parece que perjudica tu imagen, que te quedas solo, que nadie te comprende, que nadie te acompaña. Pero Dios está contigo. Y eso tiene que ser tu mayor recompensa. Hasta que no aprendamos que Dios es todo para nosotros, siempre vamos a estar llenos de inseguridades y nuestra fe va a ser tambaleante. Tenemos que llegar, como siempre digo, tenemos que llegar como el profeta Jeremías a decir, mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré. Mi porción es Jehová quiere decir, aunque me falte todo, como dice también Habacuc, en Dios esperaré.
La estrella, que era una estrella de ángeles, que es lo mismo que Dios está dispuesto a hacer con toda persona sincera. Dios a toda persona sincera le promete, esa estrella para mí es símbolo del Espíritu Santo, le promete que tarde o temprano esa persona llegará a Cristo. Y por eso nunca Dios dejará solo a una persona que es sincera. Y por eso nosotros no nos tenemos que esforzar tanto por el hecho que las personas tomen decisiones por Dios, sino que tenemos que esforzarnos por las personas para encontrar las personas que son sinceras. Una vez que encontramos a las personas que son sinceras, levantemos a Cristo. Y al levantar a Cristo, el Espíritu Santo los llevará a Cristo y hará que tomen decisiones por Él. ¿Saben qué? Dios estaba anticipando, porque a Dios no lo toma nada por sorpresa. ¿Y por qué se estaba anticipando Dios? Dios sabía que Herodes, en su inseguridad, iba a hacer una estrategia macabra. Iba a seguir una estrategia macabra. ¿Qué iba a hacer Herodes? Iba a mandar a matar a todos los chicos de 2 años para arriba, de 2 años para abajo, perdón. Evidentemente ya había pasado bastante tiempo que Jesús había nacido. Y entonces, sabiendo Dios que eso tenía que hacer, Dios tenía un plan. ¿Qué era lo que tenía que hacer Dios? ¿Qué iba a hacer? ¿Y enviar su ángel a qué? Muy bien, y llevar a Jesús, a José y a María a Egipto. Yo me pregunto por qué Dios no mandó a los ángeles para tirar abajo el ejército de Herodes. No entiendo muchas maneras de actuar de Dios. Pero Dios estaba anticipando a lo que iba a pasar. ¿Qué pasaba? José y María se iban a tener que ir a Egipto. Y en Egipto ellos no iban a tener, imagínense, José no sabía el egipcio, no iban a tener trabajo porque José era carpintero y todavía nadie lo conocía en Egipto, así que iba a tener que conseguir un carpintero egipcio o algún judío que ya era carpintero para ir y trabajar con él y empezar una empresita de a poquito. Por lo tanto, entonces Dios estaba previendo esa situación y con los regalos que le estaban trayendo los magos, que José y María ni conocían a esos magos, ni les habían mandado un email diciendo estamos en problemas económicos ni nada, con eso en un día José y María se transformaron en personas ricas, ese día, no ricas para toda la vida, ricas ese día para por lo menos vivir 4 años sin padecer con muchas necesidades económicas. El tiempo necesario para que la semilla de Jesús pueda crecer en un lugar donde esté tranquilo, donde haya paz, donde nadie lo conozca, donde no haya un lugar donde Jesús pueda estar tan bombardeado por la artificialidad de la vida. José y María y Jesús saben lo que es ser inmigrantes. Y quizás Dios también nos trajo acá a este país para que nosotros, no quizás seguro, para que desarrollemos nuestra amistad con Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si José y María se hubieran dedicado a hacer una empresa en Egipto? Posiblemente nunca hubieran vuelto y Jesús no hubiera cumplido su misión. Recordemos que nuestra primera empresa no es ser carpinteros. Nuestra primera empresa es hacer crecer al Jesús que Dios nos dio. Y eso lo entendieron muy bien José y María. Y en ese país que ellos no conocían el idioma, que no conocían quizás mucha gente, dejaron que Jesús crezca para que Él después regresar y poder así Jesús cumplir su misión. Y por eso termino diciéndote, el mensaje también que hoy Dios nos trae es, Dios no se sorprende por tus circunstancias de la vida. Tú sí te sorprendes, pero Dios no se sorprende. Y así como Dios le preparó camino a María y José para que puedan tener esos 4 años que estaban en Egipto, puedan sobrevivir allí, Dios también ya tiene aquello que te va a ayudar en ese momento de sorpresa que tú tengas que huir a Egipto y no sepas con qué te vas a mantener. Dios siempre tiene un plan y no es sorprendido por nada. Que Dios te bendiga y que podamos entender entonces, ahora volviendo a la enseñanza del principio, que actitudes correctas con doctrina incorrecta es mejor que con doctrina correcta con actitudes correctas. Pero cuánto mejor si es que tenemos la actitud correcta con la doctrina correcta, entonces así podremos cumplir
totalmente el cometido que Dios tiene. Que Dios no tenga que elegir magos para que nos prediquen, sino que nosotros estemos dispuestos a predicar a los magos. Pero si alguna vez los magos nos predican, por favor, estemos dispuestos a ir a Belén y corroborar si el Mesías nació. Que Dios nos bendiga. Terminamos cantando un himno. ¿Tienen un himno ustedes? Vamos a cantar. Hay un... ¿Cuál están cantando allí? En la Navidad, bueno, vamos a cantar ese, vamos a celebrar la Navidad. Pero ese no está acá, ¿no? Pero nosotros tendríamos que cantar el camino que va a Egipto, ¿no, Belén? Vamos a cantar el 395. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Pues. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar en su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Oramos. Querido Señor, te pedimos que tú nos des la correcta actitud para que así, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, tú nos puedas llevar a Jesús, como llevaste a los magos, que Él es la verdad, Señor. Y te pedimos que de alguna manera, Señor, nosotros podamos entender, o mejor dicho, no dar por sentado que por el hecho que sí fuimos elegidos, vamos a ser escogidos. Que podamos entender, Señor, que va a ser nuestra actitud hacia ti, Señor, y por eso hoy queremos humillarnos y queremos pedirte perdón. Y queremos nuevamente que tú renueves nuestra decisión, Señor, de seguirte, de cumplir la misión que tú nos has dado, de poder vivir, Señor, a la altura del conocimiento que nos diste. Y ayúdanos, Señor, a poder testificar de Jesús y a poder, Señor, ser de esa manera, ser instrumentos tuyos para que muchos te conozcan. Esto te lo pedimos y te pedimos especialmente, Señor, ahora por mañana la operación que va a tener Alicia, para que tú dirijas las manos de los médicos y ella, si es tu voluntad, pronto pueda estar aquí adorando con nosotros. Y te pedimos, Señor, por María Salazar y por su familia, por Amalia también, y también te pedimos por Elba, y Señor, y por todos los que están de alguna manera padeciendo alguna enfermedad física. Gracias, Señor, por todo, y todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén. Amén.